Los jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con algo más de la unidad 7 de sólidos geométricos. Y tenemos ahora el siguiente objetivo: calcular el área de la superficie lateral del cono. Tenemos ahí el ejemplo 1.9 y nos dice, dada la figura del cono a la derecha, tenemos ahí ese cono, observe su desarrollo. Dice, ¿qué figuras geométricas lo forman? Y el inciso B, encuentre el área de la superficie lateral del cono. Solución, inciso A, observe que en el desarrollo del cono se tiene un sector circular. Ahí lo tenemos, ese sector circular. Tenemos un sector circular. Entonces, es este que tenemos acá. Es el sector circular. Ya ustedes vieron en grados anteriores lo que era un sector circular. Y donde el círculo que lo contiene, es decir, el círculo que contiene a este sector es de radio 12. Por eso tenemos ahí, miren, esa dimensión ahí es 12, es el radio. Y representa la superficie lateral del cono, es decir, ese sector circular representa la superficie lateral del cono. Entonces, además, se tiene ahí en el desarrollo del cono, se tiene un círculo que representa la base del cono con un radio de 4 centímetros. Un círculo, este que tenemos acá, con un radio de 4 centímetros. Podemos observar la página 142 del libro. Ahora bien, el inciso B nos dice, como la superficie lateral del cono es un sector circular, para encontrar su área se necesita la medida del ángulo del sector circular. Es decir, necesitamos la medida de este ángulo para poder encontrar la medida de la medida del área de ese sector circular. Acuérdense que este sector circular es como quien dice un pedazo de un círculo de radio 12. No solo que no le llamamos pedazo, sino que le llamamos sector circular. Bien, ahora bien, observe la relación entre la longitud del arco, este arco, la relación que hay entre la longitud de ese arco y la longitud de la circunferencia de radio 4 centímetros, de la circunferencia esta, de ese círculo. Entonces, este arco del sector circular mide igual que la longitud de la circunferencia del círculo de radio 4. Entonces, ahora bien, si A es la medida del ángulo del sector circular, si A es la medida del ángulo del sector circular, entonces aquí lo tenemos, miren, si A es la medida de este ángulo, de ese ángulo que estoy señalando ahí, entonces hago aquí todo el círculo, representamos acá todo el círculo de radio 12. Entonces miren que tenemos aquí este ángulo, ese ángulo que lo voy a marcar en rojo ahí para que lo diferenciemos. Ese ángulo va a ser nuestro ángulo A, es decir, esa va a ser la medida del ángulo del sector circular, o sea, la medida de este ángulo. Va a ser la medida de ese ángulo. Entonces, si eso es así, observen ustedes que se forma una relación acá, se forma una relación y es que ese ángulo A, ese ángulo central A, ese ángulo es a razón de los 360 grados, miren, del círculo, que lo tenemos ahí en punteado. Entonces, A es a razón de 360, es decir, ese ángulo A es a razón del giro completo de los 360 grados. Igual que, tenemos aquí el signo igual que la longitud del arco de circunferencia de radio 12 centímetros, es decir, la longitud esta, miren, la que voy a señalar acá en la longitud de esa,
es a razón de la longitud de la circunferencia de radio 12, es decir, a razón de todo el círculo completo. Disculpen que lo hago así solo para que podamos comprender esto. Entonces, decimos entonces que este ángulo A es a razón del giro completo, a razón de 360, igual que el arco, la longitud del arco es a razón de la longitud de toda la circunferencia, siempre para el círculo, o la circunferencia de radio 12 y la circunferencia de radio 12. Entonces formamos esas dos razones, que A es a 360 grados, igual que la longitud del arco de la circunferencia de radio 12, es decir, esta longitud es a razón de la longitud de la circunferencia de radio 12, de toda la circunferencia. Continuamos ahí entonces y tenemos ahora la continuación acá. La longitud del arco de la circunferencia de radio 12 centímetros es igual a la longitud de la circunferencia de radio 4. Es decir, también aquí tenemos el desarrollo del cono. Entonces nos damos cuenta que este arco en rojo es el arco de la del sector circular de radio 12, y tenemos acá el círculo. Entonces este arco es igual a la longitud de la circunferencia del círculo de radio 12. ¿Ve? Entonces ahí lo traemos para acá. Ese arco es la longitud del arco, eso en rojo ahí, es igual a la longitud de la circunferencia de radio 4, porque son iguales. Entonces, haciendo relación de eso y lo que hicimos relación allá anteriormente, entonces A va a ser a razón de 360, es decir, este arco que ya lo dijimos allá en la página anterior, que ese ángulo es a razón del giro completo de los 360 grados, igual que la longitud de este arco, la longitud de la circunferencia de radio 4, perdón, en este caso sería toda esta circunferencia, es esta misma, miren, es a razón de la longitud de la circunferencia de radio 12. Es a razón de la longitud de la circunferencia de radio 12. Es decir, que en otras palabras, como la longitud de la circunferencia de radio 4 es igual a la longitud del arco S, entonces podemos hacer esa sustitución ahí y nos queda que es a razón de la longitud de la circunferencia de radio 12. Y por tanto, como la longitud de una circunferencia es radio por pi, o 2 pi radio, entonces miren, 2, el radio es 4, de la circunferencia de radio 4, el radio es 4 por pi, 2 pi r, o 2 radio por pi, 2 por el radio que es 4 por pi. Es a razón de 2 por 12 por pi, es decir, 12 es el radio de la circunferencia de radio 12. Entonces, y ahora al tener una razón ahí, nosotros podemos cancelar a 2 con 2 y a pi con pi. ¿Y qué nos queda nada más? Que 4 es a 12. Miren, 4 es a 12. Donde A, que es la medida del ángulo central del sector, del sector circular de radio 12, es a 360 grados, igual que 4 es a 12. Y al resolver, ya vimos allá en séptimo grado cómo se resolvían las proporciones. Entonces nos queda que A por 12, 12A, y 360 por 4. Miren, entonces 12A es igual a 360 por 4. Entonces, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿verdad? Entonces nos queda, y despejando para A, entonces nos queda que el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir 360 por 4, que va a ser 360 por 4 entre 12, y como 4 entre 12 es un tercio, entonces 360 por un tercio.
y 360 por 1/3 es igual a 120. Entonces A, que es la medida del ángulo del sector circular, es igual a 120. El ejemplo dice, perdón, el ángulo central del sector circular del cono va a medir 120 grados. Observen ustedes que 360 es todo el, y al hacer 360 entre 120 nos da 3, tres sectores circulares en todo el círculo de radio 12, y por lo tanto ese que mide 120 es 1/3, es una de 3, de las divisiones que nos dieron, es decir, 360 entre 120 a 3. A 3, ¿verdad? Por eso es que es 360 entre 3 que nos dio 120. De manera que como esto es 120, entonces el área de todo el círculo dividido entre 3 nos va a dar el área del sector circular. Continuamos ahí. Tenemos ahora entonces que el área A de la superficie lateral del cono es el área del sector circular, y el área de un círculo ya sabemos nosotros que es pi r al cuadrado, pero como no es el área de todo el círculo, sino que solo queremos el área del sector, entonces el radio de todo el círculo es 12, entonces r al cuadrado, 12 al cuadrado, así dice ahí, 12 al cuadrado, multiplicado por pi me daría el área de todo el círculo. Pero como no es el área de todo el círculo, sino que es de 120 de 360, ¿eh? Porque el ángulo era 120, el ángulo del sector circular, pero todo el círculo es 360, entonces 120 nada más de 360 es lo que ocupamos. Por esa razón aparece aquí como el radio al cuadrado, 12 al cuadrado por pi por 120 entre 360. Vean ustedes que 12 al cuadrado es 144, 12 por 12, multiplicado por pi, y 120 entre 360, simplificado, tienen tercera, o 120ava, de 120 es 1 y de 360, 3. Y si no, ustedes ya saben cómo simplificar fracciones ahí, entonces 120 sobre 360, 120 es 1/3 de 360, por lo tanto 160. Y nos queda ahí entonces que 144 por pi por 1/3, y 144 por 1, 144 entre 3 nos da 48, 48 por pi, 48 pi. De manera que el área de la superficie lateral del cono va a ser 48 pi centímetros cuadrados. 48 pi centímetros cuadrados. Eso va a ser el área del sector circular, que es igual al área de la superficie lateral del cono. Entonces, eso es lo que correspondía ahí. Entonces, ahora tenemos el ejercicio 1.8. Encuentre el área de la superficie lateral de los siguientes conos, y aparece un cono de radio de 2 centímetros y un cono de radio 4 centímetros, y el radio del círculo que contiene, al sector circular, que es el área lateral, recuerdan ustedes, en este caso es de 10 centímetros, y en este caso el radio del círculo que contiene al sector circular, que es el área lateral del cono, entonces en este caso es de 8 centímetros el radio, y en este de 10. Bueno, ustedes van a trabajar ese ejercicio 1.8, que será la tarea para este vídeo. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.